En esta semana vamos a ver más acerca del level design y varias herramientas de Unreal Engine que nos ayudan a crear level design adentro. Los level design en los juegos es bastante distinto a cómo se crean las películas o cualquier otro tipo de aplicación porque están pensados en las mecánicas y las reglas del juego primero. Así que vamos a ver qué principios y métodos hay para crear level design en sus juegos. Estoy seguro que les va a ayudar a tener una mejor idea en cómo crear sus juegos. En primera instancia hay un proceso. Hay un proceso de diseño que funciona y ayuda a poder crear mejores niveles. Primero tienes la evaluación y el diseño, luego tienes el white rooming, luego se hacen las pruebas, hay iteraciones y al final es la estética. Vamos a ver cada una de estas. Primero es la evaluación y el diseño. Lo importante de la evaluación es que necesitamos saber cuáles son las reglas y las mecánicas de nuestro juego para saber cómo vamos a crear el nivel antes de empezar a construirlo, cuáles son las reglas y qué es lo que necesitamos tener en cuenta antes de construir el nivel, porque no podemos construir el nivel simplemente porque sí, o un nivel simplemente porque se vea bien en una foto. No quiere decir que funcione y que sea divertido o que encaje con el tipo de juego que estamos haciendo. Entonces necesitamos evaluar el juego en donde vamos a desarrollar para identificar qué mecánicas podemos cambiar y en base a las mecánicas creamos el mapa. Hay algunos juegos en donde el level design es muy simple y básicamente no hay level design, pero es porque la mecánica es muy divertida y solamente en esos casos puedes pasarse desapercibido, pero en la mayoría el level design importa mucho en el juego. Y si las mecánicas están bien, pero el level design está mal, las mecánicas no van a poder ser explotadas como se debe. Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer a la hora de evaluar el diseño de nuestro mapa. ¿Hay alguna forma de desarrollar algo único de los datos que tenemos? ¿Qué clase de gameplay que enganche el jugador puede desarrollar para hacer el mapa memorable? Por ejemplo, estamos pensando en el gameplay, pero al mismo tiempo también estamos pensando hacer el mapa, algo que haga el gameplay, que haga que el mapa tenga más sentido, en vez de simplemente poner el mapa por poner. El campo de visión como es estrecho, es amplio, cómo afecta el campo de visión a la hora de jugar el juego. La escala del mapa, cómo afecta la escala al jugador, es un mapa chico, es un mapa grande, es un mapa con muchos corredores angostos. ¿Qué reglas pueden romperse dentro del juego? ¿Cuáles pueden mantenerse consistentes? Y de esto hay que ser seguros de saber qué reglas vamos a romper y conocer muy bien las reglas del juego para saber cómo podemos romperlas de vez en cuando y hacer un poco más interesante el juego. Luego tenemos los White Rooms, que se usa... El White Room es básicamente un escenario que se usa para probar las mecánicas del juego, el espacio del nivel, y sirve para crear varias iteraciones. Normalmente no se ve muy bien, no, no tienen ningún arte encima, pero sirve para probar las mecánicas. Y lo bueno de los White Rooms es que son fáciles de modificar porque no tienen muchos detalles. Entonces, los White Rooms permite crear varias versiones del mapa, probar qué funciona y qué no funciona, y ir cambiando poco a poco hasta tener un modelo que funcione. Por ejemplo, aquí tenemos el White Room del Elemental Demo a la izquierda y el producto final del Elemental Demo a la derecha. A la izquierda tenemos el White Room, que es con geometría bastante simple, simplemente es para tener una idea del espacio y los diseñadores puedan hacer cambios de forma rápida. Pero después se usa este White Room como base para comenzar a decorarlo. Si las bases funcionan, entonces después de decorarlo también va a funcionar. Lo bueno del White Room es que, como hemos visto, puede tener varios cambios y pueden hacerse de forma rápida.
Hay algunas cosas que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, las luces y los colores se pueden poner en el White Room, no solamente con un pase estético, sino porque ayuda al jugador a guiarlo hacia dónde tiene que ir. Si algo que no funciona en una mecánica en un nivel se puede usar en otro escenario, entonces estos White Rooms pueden ser reutilizados después. Y como hemos visto, los White Rooms pueden ser cambiados rápidamente porque no requieren mucho tiempo para crearlos. Ventajas del White Rooming. Permite que los diseñadores prueben el escenario y el gameplay sin necesidad de agregar una capa de arquitectura extra. No es necesario pensar en cosas que aún no deberían ir si el mapa va a cambiar. Permite hacer iteraciones rápidas para probar el juego y diseños experimentales. Y da espacio para crear espacios modulares para que los artistas puedan usar para unificar la sección del juego donde es más apropiada. Al final estas piezas son usadas por los artistas para cambiarlas por el arte final. Por ejemplo, estos cubos pueden ser cambiados por columnas de un tipo de arquitectura en específico que encaje en el juego. Ahora vamos a ver la estética. La estética tiene 4 pases. Tiene los meshes iniciales, que son los modelos 3D, un pase de iluminación, un pase de pruebas de colisión y performance, y al final un pase de pulido. Los meshes iniciales se colocan después de que el white rooming está terminado y no van a haber cambios, o no van a haber muchos cambios. Y es donde comienzas a cambiar los meshes que pusiste al inicio por el arte final del juego. Y es en esta etapa en donde se colocan todos los static meshes y poner la iluminación simplemente es una iluminación general, pero todavía no está pulida. Antes de empezar a decorar el White Room hay 2 opciones: o podemos usar un concept art que ya existe y con eso creamos los meshes, o usamos assets del marketplace o algún kit de assets que sirva para comenzar a llenar el mapa y que sea consistente alrededor de todos los niveles que hay. Luego tenemos un pase de iluminación. Aquí la iluminación no solamente se pone para que se vea bien. Que se vea bien es importante, pero más importante es guiar al jugador hacia dónde tiene que ir. Las luces y los efectos y los colores tienen un efecto psicológico en las decisiones del jugador. Entonces hay que poner las luces de tal forma de que el jugador se sienta orientado y sienta qué es lo que tiene que hacer. O si no, se va a frustrar y no va a tener una experiencia agradable en el juego. La iluminación no va sola, sino que también se modifican algunos materiales, se agregan post-processing, se arreglan efectos de partícula. Por ejemplo, si hay antorchas, hay que crear un efecto de partículas de antorchas, no solamente porque hay una luz roja, hay que poner de dónde sale esa luz roja. Y en esencia el pase de iluminaciones lo pueden ver como un pase de color, en donde el color guía al jugador, y hay áreas de contraste, hay áreas más iluminadas que otras, entonces naturalmente como humanos tendemos a ir a esas áreas en donde hay un contraste fuerte. Por ejemplo, si tienes un cuarto oscuro pero hay una luz en un pasadizo, vamos a intentar ir por ahí y le estamos guiando al jugador a dónde tiene que ir sin necesidad de darle instrucciones. Luego tenemos las pruebas de colisión y performance. Las pruebas de colisión son una de las cosas más importantes que hay en el juego, porque si las colisiones no están bien, el juego puede estar roto. Y a la hora de poner static meshes en el mapa, es muy probable que las colisiones vayan a cambiar un poco y hay que asegurarse de que sean lo más parecidos al white rooming que hubo inicialmente. Y también tenemos que probar la performance, porque ni bien estamos agregando meshes, estamos aumentando los drawcals, la cantidad de texturas, la complejidad de los materiales, la complejidad de las luces, el tamaño de los light maps. Todos estos elementos suman y necesitamos hacer
que el juego corra lo más rápido posible. Las pruebas de performance son después de que se ha decorado el mapa, porque es ahí donde podemos ver qué tan bien va y podemos ir haciendo cambios. Y finalmente tenemos la etapa de pulido, de donde agregamos los últimos detalles en la escena, como poner la cereza en la torta. Por ejemplo, en este nivel se agregó esos Godfrays que vienen de la ventana como un efecto especial. Se cambiaron un poco los post-processing. Pueden agregar ligeros detalles que realmente pongan a tu juego en el siguiente nivel. Y esta etapa no puede ser considerada como algo extra, sino es muy importante para que tu juego realmente destaque entre los demás. Estos son algunos tips generales que les podemos dar a la hora de crear niveles y tratar de hacerlos mejores. Recuerden que hay un axis Z. El mundo no es plano, también hay altura. Hay que encontrar formas de usar esta altura a nuestro favor para que el juego sea más interesante. Y al mismo tiempo, si hay altura, el juego puede ser un poco desorientador porque el jugador no sabe a dónde ir. La forma en que solucionamos esto es usar caminos y estructuras abiertas que den la sensación de altura, pero que mantengan los puntos de navegación de referencia consistentes. Por ejemplo, podemos tener edificios, y si en ninguna parte del juego podía subir edificios, el jugador va a saber que no puede subir, pero si hay algunas partes donde sí puede subir, hay que mantenerlo consistentes a lo largo del juego para que el jugador sepa cuándo puede subir arriba y cuándo no. Los gráficos no solamente es crear una imagen bonita, las estructuras grandes y las características del escenario son instrumentales y proveen a los jugadores puntos de referencias para asistirlos en la navegación. Vamos a ver más adelante en el estudio de Gears of War que la forma en que se crean los niveles, si bien es cierto son bonitas y se ven muy bien, da la ilusión de que esos solamente fueron creados para que se vean bien, pero muy detrás de ellos hay todo un sentido y una lógica de dónde poner los meshes, dónde poner las cosas en el mapa para que todo encaje con el juego. Cuando sea posible, intenta hacer las entradas de área visualmente distintas a sus respectivas salidas. Esto ayuda a que el jugador no se desoriente. Si entramos a una cueva y la entrada es igual a la salida, no vamos a ver si lo otro es la entrada o también es la salida. Algunos efectos como el Volumetric Fog y otros efectos que tiene Unreal se ven muy bien, pero no solamente pueden servir para eso, sino que pueden orientar al jugador para indicar distintos cambios en el mapa, o puede ser peligro, puede indicar nuevos caminos o algo importante dentro del gameplay. Estén atentos cuando usen assets con mucho impacto visual para cualquier rol crítico. No quieren tener una explosión que cause bastante costo en la performance y que eso sea algo típico de ver en el juego. Esto va a hacer que las personas con computadoras más baratas no puedan jugar el juego bien. En vez de eso, quieres mantener estos efectos solo en algunas partes del juego, donde si el jugador no tiene una buena computadora, solamente es por esta parte nomás donde no lo va a poder disfrutar bien, pero el resto de partes, digamos un 90%, debería estar todo optimizado. Tampoco hay que olvidarnos del audio. El audio puede cambiar por completo la experiencia del juego y no solamente ayuda para usarlo como ambiente, sino que son guías para el jugador como señales de peligro o cualquier otro evento que pueda ocurrir dentro del juego. El audio es una herramienta muy importante y no hay que dejarlo de lado. Mientras que los juegos son diseñados con las reglas en mente, está bien cambiar las reglas para crear un mapa único, mientras que tú entiendas qué reglas estás cambiando, las ramificaciones que involucran y por qué estás cambiando una regla específica. Todos nuestros juegos tienen reglas y los diseños de los niveles tienen que estar basados en esas reglas. De vez en cuando vamos a poder romperlas, pero si sabemos en cómo estamos rompiendo la regla, podemos tener control sobre lo que creamos. Mapas abiertos versus diseños lineales. Últimamente varios juegos están optando por poner mundos abiertos.
A diferencia de la mayoría de juegos que habían antes, donde era un mapa lineal, el diseño de los niveles de los mapas abiertos puede ser un poco distinto, pero no se puede crear un mapa abierto simplemente por crear. Y la forma en que hay que crear estos mapas es hacernos unas preguntas como ¿de qué forma los jugadores entran al combate? ¿Cómo el combate funciona en el juego? ¿Y cuáles son las distancias que pueden haber dentro del mapa donde ocurran estos eventos? ¿Qué tanto del mundo deben explorar antes de alcanzar una locación? ¿Qué cosas podemos poner ahí para que el jugador no vaya a un lugar que no debe? ¿Cómo controlamos esto? ¿Qué tipos de enemigos o obstáculos pueden ser utilizados para que los jugadores inexpertos puedan entrar a determinada área? ¿Qué obstáculos vamos a poner en el mapa para tener control sobre hacia dónde tiene que ir el jugador? Si bien es cierto le damos la libertad de explorar todo el mapa, también tenemos que guiarlo para que tenga una experiencia bastante placentera. Esas son algunas de las cosas que hay que considerar a la hora de crear mapas abiertos. Gears of War, vamos a ver un caso de estudio de level design de Gears of War. Para los que no conocen, Gears of War es un shooter de tercera persona que inicialmente fue desarrollado por Epic Games, luego fue desarrollado por Microsoft, y vamos a ver que tiene unas reglas muy específicas en el juego y cómo el diseño de los niveles se aplica para ese tipo de reglas. Vamos a ver algunas mecánicas que tiene Gears of War. Tiene mecánicas de cover, el personaje se puede cubrir detrás de un obstáculo y disparar, y esto sirve para que puedan rodear a los enemigos y tomar control de la situación. La mecánica de cover es una de las mecánicas más importantes de Gears of War. La mecánica de sprint o la mecánica de correr hace que el jugador se pueda desplazar rápidamente de una posición a otra, pero no le estamos dando esa ventaja al jugador sin ningún costo. Cuando corremos, la cámara cambia y hace que el ángulo de visión sea más estrecho, exponiendo más al jugador a que pueda ser disparado y que no sepa de dónde viene el disparo. Este tipo de mecánicas son muy buenas para hacer que el jugador tome decisiones. Simplemente no voy a correr todo el rato porque simplemente voy más rápido y no tengo ninguna penalidad. Todo lo contrario, puedo correr muy rápido y puedes jugar a tu favor, pero también hay ciertas penalidades. Y eso hace el juego mucho más interesante. Las otras cosas que hay es que tienes un campo de visión estrecho. Los juegos de Gears of War están hechos para tener un combate cercano, no muy lejano. Y esto hace que la cámara cambie dependiendo de cómo apuntes. Si quieres hacer un zoom in, puede cambiar tu visión periférica y por lo tanto tienes un rango de visión menor. Eso te obliga a explorar el mapa y saber de dónde vas a disparar antes de salir a disparar. Y luego tienes ataques de cuerpo a cuerpo, que es una recompensa al jugador por haber llegado cerca al enemigo. Y al mismo tiempo es un riesgo porque está bastante expuesto hasta haber llegado ahí. Pero los ataques de cuerpo a cuerpo tienen bastante precisión y son bastante fuertes. Ahora vamos a ver cómo los elementos de level design se adaptan a estas mecánicas. Lo primero es que en Gears of War hay un frente, o más conocido como el front o el choke point, en donde es, digamos, el campo de batalla en donde los jugadores tienen que ir sí o sí porque ahí tienen que pelear. Y la forma en que están diseñados estos niveles es que fuerzan al jugador a ir hacia el frente, pero también a tener una idea de cómo es el frente antes de llegar a él. Esas son algunas técnicas que usaron para diseñar estos niveles. Los jugadores aparecen en la posición y dirección apropiada. Hay áreas para defender el frente. Y las áreas inaccesibles obligan al jugador a llegar al frente. Lo importante es que el jugador se familiarice con el mapa antes de ir al frente. Y la forma en que están hechos estos mapas de Gears of War
es que tienen que estar estructurados de tal forma que los jugadores que son nuevos puedan identificar dónde está el frente. O sea, tengo que saber hacia dónde estoy yendo antes de ir allá. En Gears of War también hay momentos en el mapa donde puedes flanquear al enemigo, en donde puedes atacarlo por la espalda. Y si bien es cierto, es una táctica que recompensa al jugador, también los jugadores que son flanqueados se pueden frustrar bastante si simplemente no hay ninguna razón para que los hayan flanqueado. El jugador tiene que sentir que es su culpa que ha sido flanqueado, no es porque el juego esté roto. Entonces se le da a los jugadores posibilidades de defender dentro del mapa un posible ataque por el flanco. Y así, si es que los flanquean, es completamente su culpa. Y aún así tienen posibilidad de defenderse de un flanco. Pueden tener varias rutas. Está el frente, pero también pueden ir por rutas alternativas en donde les pueden disparar por la espalda. Pero estas rutas, por lo general también los otros jugadores pueden defenderlas. El fuzzy cover es lo que lo llaman en los juegos como un cover que no parece un cover y te da la sensación de que no estás muy seguro si realmente te puedes cubrir ahí. La forma de poner los fuzzy covers es que simplemente son objetos que son bastante ambiguos para saber si realmente me pongo acá o no. Por ejemplo, una malla o el ángulo del objeto está de tal forma de que no estás seguro si te pueden disparar ahí o no. Entonces, si bien es cierto, esto puede ser bastante interesante poner en el mapa, hay que evitar poner covers que sean bastante ambiguos muy seguido porque el jugador no va a saber qué hacer. Luego tenemos el flujo de nivel de Gears of War. La forma en que Gears of War funciona es que Gears of War es un juego que tiene una movilidad limitada, entonces tenemos que poner bastantes obstáculos. Y para que el jugador no se frustre, tiene que reconocer el plano del mapa para saber hacia dónde está yendo. El diseño de niveles tiene que ser bastante bueno. Si bien es cierto, hay bastantes obstáculos, también tiene que haber cierto flujo en donde el jugador se sienta que está yendo en la dirección correcta. Típicamente están diseñados en forma de 8, como en la imagen de abajo, en forma de H, en donde ya el jugador poco a poco se va familiarizando con esas estructuras y las va aplicando conforme va jugando el juego y se va volviendo mejor. Y para no ser tan repetitivo el juego, podemos agregar ciertas variaciones al mapa. Por ejemplo, podemos quitar varios objetos y eso hace que el área sea muy segura o también muy peligrosa. Podemos agregar un axis Z, un axis de elevación para hacer un poco de variaciones en el mapa. A veces puedes ir por arriba, a veces puedes ir por abajo. Y también podemos añadir señuelos en formas de armas poderosas. Con eso podemos dar variaciones al mapa, pero tenemos ciertas bases adentro. La escala es un factor muy importante dentro del gameplay. Tenemos dos cosas que hay que tener en cuenta. Hay distancias literales y el espacio de gameplay. Las distancias literales lo que significa es que son distancias en donde el jugador realmente puede ver el mapa, pero al mismo tiempo no puede hacer lo que quiere dentro del mapa. Las armas de Gears of War tienen poca precisión y vistas angostas, y raramente el jugador dispara a otro de una distancia bastante larga. Las formas en que están diseñadas estos mapas es que puedes ver a otro jugador, pero no puedes disparar de lejos, tienes que forzarte a disparar de cerca porque el arma no tiene mucha precisión. El espacio de gameplay, por otro lado, es donde los jugadores deben ser relevantes los unos a los otros todo el tiempo. Aun cuando un jugador tiene que tomar la ruta más larga para llegar a otro punto, deberían poder estar relacionados.
no es que jueguen de forma individual, sino que un jugador puede tomar una ruta más larga, un jugador puede tomar una ruta más corta, pero tiene que haber elementos en el mapa en donde se puedan complementar. Y si bien es cierto, puedes poner varias rutas en tu nivel, hay que pensar cómo una ruta puede estar relacionada con otra. Y bueno, hay que pensar en el enfoque que tiene el juego. En el caso de Gears of War obliga a los jugadores a pelear de cerca. Entonces los niveles están construidos para, para que puedas pelear de cerca, poner obstáculos de cerca y todo, pero al mismo tiempo tienes la oportunidad de ver todo el mapa, cosa de que tienes un espacio para crear una táctica, saber a dónde ir y poder disparar. Si disparas de lejos no va a haber... no te va a dar muchos beneficios, pero de lejos es una buena oportunidad para crear tus tácticas y es la forma en que están hechos los mapas. Y los mapas de Gears of War son consistentes, todos tienen el mismo enfoque, es un mapa donde te obliga a pelear de cerca, pero que al mismo tiempo te invita a crear una estrategia antes de entrar al frente o tomar cualquier decisión que quieras tomar en el juego. Y luego hay algunos trucos y algunas formas en donde podemos enganchar al jugador para hacer que el mapa sea memorable. Algunas cosas son poniendo eventos, se llaman scripted events, en donde por ejemplo puede pasar un tren cada cierto tiempo y este tren puede hacerte daño. O también pueden ser cosas que no afectan el gameplay y que sean solamente estéticas, por ejemplo una torre o una luz que viene de cierto punto. Y estos meshes funcionan de punto focal y los puntos focales ayudan al jugador a recordar un mapa que sea memorable. Recuerdan el mapa como, este es el mapa donde tenía la torre, porque la torre la ven siempre, ven hacia arriba y se orientan. ¿Dónde está la torre? ¿Dónde estoy yo? Y ya sé a dónde tengo que ir. Y ese es el tipo de trucos que se usa para hacer que los mapas sean memorables. Todos tienen el mismo flujo, todos están basados en las mismas mecánicas, pero están decorados de tal forma de que casi no te das cuenta. Entonces hemos visto que el level design no solamente es poner cosas en un nivel, no solamente es crear imágenes bonitas, sino que es un conjunto de técnicas que usamos para crear nuestros niveles basados en las reglas que tiene el juego, en las mecánicas que hemos creado, en los actores que exista, en el gameplay y cómo podemos usar todas estas reglas para ir creando un diseño de nivel que justifique haber creado estas reglas. Y cuando tenemos un diseño de nivel bastante sólido y unas mecánicas bastante sólidas, entonces el juego va a salir muy bien. Y en el resto de videos vamos a usar distintas herramientas dentro de Unreal para saber cómo podemos diseñar nuestros niveles. Y vamos a ir poco a poco en más detalle varias herramientas que se usan para poder diseñar niveles y cómo Unreal los puede ayudar a crear estos diseños, a decorar sus mapas y al final crear el mapa del juego que quieran crear.